tu alabanza en la tierra. Cosas suceden cuando danzamos. Danzaré en el río, danzaré, alegre danzaré, mi corazón derramo ante ti, aunque no te puedo ver, permanecerás, la gloria de tu nombre es realidad. Cambiaré hasta que brille tu justicia y tu alabanza en la tierra. Cosas suceden cuando danzamos. Soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa cruz. Hoy nos postramos ante el
Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en tu sangre. Las cadenas y la enfermedad En tu llevan. sangre. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todos ciego verán y todos confesarán. Hola, buenos días, buenos días. Es un enorme placer el poder estar el día de hoy en este lugar. Le damos gracias a Dios porque nos han hecho la invitación por nuestros pastores Alberto y Landy de poder compartir con ustedes el día de hoy una porción de la palabra. Para nosotros fue una gran sorpresa el que nos hayan invitado a compartir, y ya anteriormente habíamos tenido unos momentos de reflexión sobre esta palabra, y le comentaba yo a mi esposa, híjole, qué padre sería poder compartir esta porción. Y cuando nos hablan y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Me gustaría que compartas, y dije, bueno, esta es la oportunidad que tenemos para poder decir cuántas maravillas tiene el Señor en estos tiempos. Yo creo que el día de hoy estás ahí en medio de tu hogar escuchándonos, y queremos que esta palabra sea un rema para tu vida, que podamos el día de hoy compartir, disfrutar esta porción de la palabra, porque creemos en el nombre de Jesús que hay algo muy especial para cada uno de nosotros. Dios tiene algo preparado para ti y para mí, y declaro en el nombre de Jesús que en esta mañana vamos a poder disfrutar de esta porción en el nombre de Jesús. Esta porción de la palabra la determiné, el propósito de Dios en medio de las dificultades. En medio de las dificultades que hemos estado pasando, esta situación que hemos vivido en estos meses, yo creo que Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito para tu vida, para mi vida lo tuvo. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Los seres humanos desde la creación es y seguirán siendo criaturas dependientes de tener a alguien a quien dirigirnos. No podemos avanzar solos, tenemos que tener a alguien que nos vaya dirigiendo, que nos vaya moviendo para poder tomar decisiones. Pero te quiero compartir algo, las verdaderas decisiones que nosotros podamos tomar no dan el resultado que queremos. Muchas veces lo que nosotros hacemos, acciones, actitudes que nosotros tomemos, no nos van a llevar a que tengan el resultado esperado. Pero sí te quiero decir que cualquiera que estas acciones tengan o hagamos, vamos a ver el resultado, pero bajo el poder de Dios, bajo la protección de Dios, porque es el único que nos va a dar el éxito en medio de las dificultades. Y tomamos como referencia el libro de Reyes, el primer libro de Reyes, en capítulo 19, donde vemos a Elías. Yo quisiera que me acompañaran a que lo leyéramos del versículo 1 hasta el versículo 8, en donde Dios está haciendo algo tremendo con Elías. Y esto es algo que nosotros, en medio de esta situación, creemos en el nombre de Jesús, estamos viviendo, y que en medio de dificultades la mano de Dios nunca, pero nunca se ha apartado de nuestras vidas. Yo quiero leerte esta porción de la palabra, dice así, capítulo 19, primera de Reyes, dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses que aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá,
y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volvió el ángel de Jehová la segunda vez. Lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. En esta porción de la palabra hay algo muy importante. Aquí vemos a un hombre, como tantos hombres, que están pasando por un momento difícil. Imagínense aquella historia, ¿no? Aquí estamos viendo que él está haciendo algo muy importante para su vida. Él está salvándose. Él está salvando su vida porque le ha llegado la noticia de que una persona, estamos hablando de Jezabel, la había amenazado. Y vemos a un hombre que se siente impotente ante aquella situación. Y se ve como él, al escuchar la amenaza de aquella mujer, de aquella reina, él empieza a manipular su mente, a manejar su mente, y empieza el temor a hacer estragos en él. Y empieza él a preguntarse, me imagino que esto es lo que sucedía en el interior de Elías. Él empieza a preguntarse: ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Qué voy a hacer? Y él empieza en ese momento, ¿sí?, a ser un hombre temeroso, pero no temeroso de Dios como lo había hecho anteriormente, confiado de Dios tampoco, sino temeroso a una amenaza que había recibido de una mujer. Y entonces él toma la decisión de huir de aquel lugar donde se encontraba. Y saben, ahora es importante que él huyera de aquel lugar para poder salvar su vida. Y no sabía hacia dónde dirigirse, porque el temor lo estaba invadiendo por todos los lados. El hombre que anteriormente había matado, en el capítulo 18, podemos mirar cómo había matado a 450 sacerdotes. Aquel hombre que había desafiado a aquellos hombres diciéndole: existe un Dios más grande que el tuyo, y ese es Jehová de los ejércitos. Ese es el verdadero Dios. Aquel hombre que había enfrentado a tantos, ahora huía de una sola mujer. Y esto es algo de verdad que no cabe, creo, en mi cabeza o en la tuya, pero decir, ¿cómo es posible? Si se enfrentó a 450 y una mujer lo está haciendo huir, ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque el temor lo había invadido. Muchos de nosotros, en medio de esta situación que hemos estado viviendo en estos meses, hemos estado viviendo con ese temor. No podemos ir a un lugar y tocarlo porque, ay, si me contagio. No podemos asistir a un lugar porque, ¿y si me contagio? Muchos de nosotros estamos ahora en espera de que la iglesia sea abierta. Pero todavía sigue en nosotros el pensamiento: ¿será que se estén dando las medidas de seguridad y de higiene? Yo te quiero decir algo. En la iglesia se está preparando precisamente para recibirte. Hay temor todavía en nuestras vidas, en nuestros corazones, pero eso quiero que hoy puedas entender. Dios, en medio de las dificultades, tiene un propósito para tu vida. Y esto es lo que estaba sucediendo precisamente en la vida de Elías. Él no sabía hacia dónde dirigirse. Él no sabía qué hacer. Entonces él toma un camino. Él toma un camino solamente para no ser tomado y ser asesinado, porque aquella mujer le había dicho claramente que no pasaba de ese día, ¿sí? Que no pasaba de ese día, sí, para poder tomar su vida y hacerlo como lo habían hecho él con sus profetas. Él había tomado la decisión de alejarse, pero te quiero decir algo.
Jezabel pudo haber mandado a un ejército, prenderlo, tomarlo a él y llevarlo detenido y delante del pueblo quitarle la vida. Pero Elías había demostrado que el Dios que él servía era un Dios verdadero. Y el pueblo se le iba a volver en contra de Jezabel. Por eso lo que ella hizo, manipuló la mente. Y muchas veces nuestra mente da vueltas. Muchas veces nuestra mente dice, ¿hacia dónde voy? ¿A dónde me dirijo? Y el temor empieza a hacer estragos en Elías. Y fíjate, aquel profeta que no había tenido miedo en enfrentar a tantos hombres, a tantos profetas de Baal, ahora tenía miedo de una sola mujer. En el versículo 3 vemos claramente que Elías dice, y se fue por el desierto de un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse, y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Imagínense un hombre huyendo. ¿Cuánto era su temor? ¿Cuánto era su miedo? Que deseaba morir. Ya no le tenía miedo no solamente a la mujer, ya no podía más. Imagínense el estar caminando en el desierto sin agua. Y me imagino que él estaba llevando una cantimplora o algo con él para poder huir en medio del desierto, pero algo lo estaba llevando aún más al estrago, y esto era el temor de ser prendido por aquella mujer. Y esto lo estaba atormentando al grado de que no solamente tenía miedo a ser prendido, sino que ya deseaba la muerte. Y yo me imagino a aquel hombre caminando torpemente, tropezándose con cuanta piedra se encontrara en el desierto, cansado, desilusionado. Pero ¿saben? En medio de las dificultades, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Y ese propósito había llevado a Elías a ese desierto. Él huyó para salvar su vida. Y muchos nos estaríamos preguntando, pero ¿cómo? Si aquel hombre era alguien importante, fuerte. A mí lo que me hace pensar, dirían muchos, es que le faltó la fe. Le falló su fe. Pero díganme ustedes, en medio de esta situación, en medio de dificultades, ¿no han sentido que su fe mengua? ¿No han sentido que en medio de las dificultades lo último que piensas es voy a hacer crecer mi fe? No, sino que tratas de buscar la solución, tratas de encontrar algo que te motiva a continuar, pero sabes, la fe mengua. Y yo sé que en la vida de Elías eso estaba pasando, porque era un hombre que había pasado dificultades y las había solucionado, pero en ese momento su mente ya no estaba al 100. Su mente estaba pensando en ese momento cómo salvarse. Y muchos de nosotros estamos pasando precisamente situaciones difíciles. En medio de situaciones difíciles, ¿qué pensarías tú? Muchos de nosotros decimos hay que buscar a Dios, porque eso es lo que nosotros creemos que tenemos que hacer. Pero cuando estás en medio de la dificultad, lo primero que dices, ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Dónde voy? ¿A quién me dirijo? Pero algo que no podemos hacer es decir, Señor, tú tienes la solución. Hay que ser sinceros. Hay que ser sinceros. Muchos de nosotros le damos a Dios el segundo lugar. Nunca lo ponemos así, Señor, yo sé que tú me lo vas a solucionar, yo sé que tú vas a darme la solución. No, buscamos los medios, buscamos las soluciones por otros medios, pero a Dios lo tenemos ahí como de reserva. Y eso hace que nuestra fe empiece a menguar. Y hoy te quiero decir que esto le estaba pasando a Elías. Elías había visto y obrado en muchas situaciones, había vivido milagros, el poder de Dios se había manifestado a través de él,
pero en ese momento su mente estaba entenebrecida, estaba bloqueada y no podía en ese momento decir: Señor, dame la solución. Él quería buscar la solución y la solución que había encontrado era tan solo huir de ese lugar. La Escritura nos habla en el versículo 3 y 4 claramente que él se fue, ¿sí? Huyó de aquel lugar, pretendiendo escaparse de la acechanza de Jezabel. Pero algo que te puedo decir es que Dios tiene propósitos a través de las dificultades. Y algo que nosotros pudimos pasar, pudimos vivir, y por eso es que yo le decía al principio, era algo que habíamos compartido mi esposa y yo. Habíamos pasado momentos muy difíciles, momentos en que las fuerzas humanas se agotan y buscamos soluciones humanas y buscamos soluciones personales y se nos va olvidando que el único que nos da el resultado es Dios. Va a cumplirse ya un año de haber recibido una palabra y esa palabra fue para nosotros muy determinante. Tener que dejar la isla en donde hemos estado sirviendo por estos 10 años, aunque llevamos 15. Y cuando nosotros escuchamos la palabra profética que nos decía que teníamos que dejar la isla y regresar aquí a Campeche y estar bajo el cuidado, el resguardo de nuestras autoridades, nosotros nos preguntábamos: ¿por qué? ¿Por qué causa, Señor? ¿Cuál es el propósito que tienes al llamarnos de regresar a esta tierra? Y no lo habíamos entendido ni comprendido, pero nosotros determinamos que por obediencia a Dios lo íbamos a hacer. Habíamos tomado la decisión de regresarnos, tomamos nuestras cosas, tomamos a nuestra hija y regresamos a este lugar. Para nosotros fue muy difícil dejar de hacer lo que estábamos acostumbrados a hacer, coordinar, dirigir. Mi esposa prepararse cada día en la alabanza, cantando. Qué difícil es dejar de hacer las cosas que uno está acostumbrado para Dios. Pero la palabra profética fue muy clara para nuestras vidas. Van a estar quietos, no van a hacer nada. Y nosotros platicando decíamos: si no hacemos nada nos vamos a morir. Espiritualmente nos vamos a morir. Pero nosotros dijimos: bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer algo para poder vivir. Y entonces yo le dije: ¿sabes qué, mi amor? Vamos a tomar una segunda opinión. Vamos a preguntar a otra persona en otra consulta para ver qué nos dice. Y le preguntamos a unos conocidos que tenemos allá en Almolonga, Guatemala, y le hicimos saber lo que estábamos pasando, la situación que estábamos viviendo. Y desde ahí nos contestaron, nos dieron precisamente una palabra que era literalmente la misma que la que habíamos recibido. Y nos decían: es tiempo que ustedes se tomen como familia. Tómense este tiempo como un refrigerio para ustedes, porque Dios va a empezar a hacer grandes cosas con sus vidas. Y nosotros dijimos: no tenemos más que pensar, nos regresamos. Pero nosotros no sabíamos que íbamos a encontrarnos en este lugar muchas dificultades. Dificultades en el sentido que llegamos a este lugar y dijimos: pues vamos a montar un negocio, vamos a hacer nuestra vida, vamos a descansar un año,
pero vamos a estar metidos en la iglesia, vamos a estar obrando en la iglesia, pero viene esta situación de la pandemia y todo se cierra. Y yo le dije, Señor, me mandaste a descansar, pero no me dijiste que era para todos también. Y yo me sentí un poquito más confortado porque sabía que lo que estaba yo haciendo no estaba fuera de las indicaciones de Dios. Y yo le dije, Señor, vamos a soportarlo. Pero nosotros pensamos que la situación de la pandemia iba a ser unos días, un mes, 40 días, como habían dicho. Y no, se ha alargado. Se alargó tanto que ya vamos a cumplir el año que nos había mandado el Señor a descansar. El año de refrigerio. Pero en medio de esta situación, no solamente vivimos la cuarentena de estar en casa, de mantenernos ahí en casa, de resguardarnos en casa, sino que tuvimos que pasar la pérdida, en mi caso de mi padre. Pero Dios tenía un propósito al traerme a este lugar. Pude disfrutar estos tiempos con Él, pude atenderlo, pude estar con Él en el tiempo difícil. Pude mirar los ojos de mi padre diciendo, gracias por lo que estás haciendo por mí. Y aunque Él murió, gracias a Dios no murió de esta enfermedad, sino que Él tuvo un infarto. Pude convivir con Él, cosa que había yo dejado de hacer por más de 10 años. Había yo tenido contacto con Él a través del teléfono, a través del video, pero no había yo tenido una relación tan estrecha con Él como ahora lo tuve. Posteriormente a la muerte de mi padre, como a los 3, 4 días, mi esposa tuvo que ser intervenida. Pero para ser intervenida pasaron casi un mes, 26 días exactamente, en el cual ella estuvo hospitalizada. Pero en medio de esta situación difícil, nosotros aprendimos algo. Solamente el resultado lo tiene Dios. Porque si hubiéramos estado en Ciudad del Carmen, yo no hubiera podido convivir con mi padre en sus últimos días. Si nosotros hubiéramos estado en Ciudad del Carmen, no hubiéramos nosotros obtenido la bendición de que mi esposa sea operada en este lugar. Pasaron muchísimas dificultades, pasaron muchas situaciones difíciles, pero les quiero decir que Dios tiene propósitos. Y esto es cuando tú llegas al lugar correcto. En la Escritura estamos viendo precisamente que Elías huye. Y en medio de la situación de que está huyendo, se cansa y llega debajo del enebro y ahí se descansa. Llega precisamente un ángel, lo toca y le dice, come. Y él se levanta y come, ¿sí? ¿Por qué? Aquí Dios le está mostrando qué importante es la palabra. Dios lo estaba alimentando en ese momento para que no desfalleciera. Y durante este tiempo nosotros llegamos a un lugar y le damos gracias a Dios porque nos abrió las puertas de poder llegar a esta ciudad nuevamente, y llegamos a casa de mis suegros, en donde fuimos recibidos con lo mucho que tienen. Y cuando digo lo mucho, no es precisamente sus bienes, sino lo más importante, su amor, su paciencia. Hemos recibido de ellos muchísimo apoyo. Y lo más tremendo es que todo lo que hemos recibido era un propósito de Dios. Era un propósito de Dios porque Él sabía que toda esta situación que estábamos viviendo era para poder disfrutar a nuestros seres amados, de los cuales nos habíamos olvidado. Nos hemos tomado un año muy hermoso,
con dificultades, pero que ha valido la pena. Pero llegar hasta este punto es precisamente a sabiendas de que no es fácil buscar el respaldo de Dios en medio de las dificultades. Aquí es donde nosotros podemos comparar nuestra vida con la de Elías. Nosotros tuvimos que regresar para encontrarnos nuevamente y poder buscar nuevamente la presencia de Dios. Muchos estarán pensando, es que los pastores Luis y Teresita no están haciendo nada. Nadie hizo nada. Literalmente a nosotros nos refundió un poquito el Señor por allá. Pero saben, nosotros estábamos obedeciendo una palabra. Y esa palabra era: descansen. Búsquense ustedes como familia. Dense el tiempo como familia, porque lo habíamos estado haciendo precisamente para el ministerio, pero Dios quería que nos tomáramos un tiempo como familia. Y hoy el día podemos decir que lo estamos logrando. Estamos viendo que el año que está terminando para nosotros es un año que viene con muchas bendiciones. Porque el propósito de Dios es precisamente en que nosotros aprendamos a obedecerle. Elías camina, dice la Escritura, nuevamente después de haber comido. Pero fíjate lo tremendo. Aquí dice claramente en la Escritura, versículo 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Saben, cuando Dios te da una segunda oportunidad, el camino que vas a emprender está lleno de dificultades, lleno de baches, pero también lleno de victorias y lleno de regocijo. Y nosotros creemos que el camino que vamos a emprender nuevamente es un camino de éxito. Es un camino en donde el Señor nos va a brindar todas las oportunidades para seguir adelante. Algo que me impacta en la vida de Elías en este pasaje es precisamente que él camina 40 días con una sola comida, porque dice ahí la Escritura claramente que él se levantó y comió, y con aquella comida caminó 40 días y 40 noches. Imagínense ustedes, qué tremendo es saber que cuando Dios te alimenta, cuando Dios te sustenta, este alimento, el espiritual, te va a dar la fuerza suficiente para seguir adelante. Y hoy en día podemos decir que esta situación que nos movió, que nos sacudió tremendamente a la familia y al mundo, lo podemos decir por la pandemia, es algo que estaba ya en los planes de Dios. El plan de Dios, yo creo que es que todos aquellos que estamos viviendo en estos tiempos la situación, no vayamos solamente a decir: wow, ya lo logré, soy un sobreviviente de la pandemia de COVID-19. ¿Qué vas a hacer después? Porque ya estamos en el semáforo verde. Pero yo me imagino a muchos pensando, porque lo veo a través del Face, veo claramente cómo es que muchos ya están pensando: ya estamos en semáforo verde, y lo primero que voy a hacer es que me voy a ir a pasear. Y lo que voy a seguir haciendo después de esto es que las plazas se van a llenar y yo tengo que estar ahí. Y van a abrir nuevos lugares, nuevos antros, y yo tengo que estar en ese lugar. Yo te quiero decir algo. Lo que se van a empezar a abrir son las iglesias. Y muchos de nosotros no estamos pensando en darle el lugar que le corresponde a Dios. Hemos pasado dificultades, hemos pasado situaciones difíciles, pero nuestro corazón no está en darle la gloria a Dios, sino solamente estamos pensando en cómo darle solución a nuestros anhelos. Yo cuando meditaba sobre esta palabra, yo decía: Señor, ¿cuántos verdaderamente están deseosos de llegar a su casa? ¿Cuántos están deseosos de llegar a tu casa y alabarte y glorificarte? ¿Cuántos? Pero yo te quiero decir que este es el tiempo, porque Dios nos va a brindar una segunda oportunidad.
Esta segunda oportunidad es la que nosotros tenemos que aprovechar, porque el cuerpo de Dios tiene que crecer, tiene y debe que crecer, porque hay muchos fuera que están necesitados de Dios. Nos ha tocado compartir con gente que nos dice cómo le han hecho para poder subsistir, y hemos estado diciéndole, solamente el poder de Dios es el que nos sustenta. Cuando tú tienes en tu corazón la presencia de Dios, no hay nada imposible. Dejamos de hacer muchas cosas, dejamos de compartir, pero les quiero decir algo, en nuestro corazón siempre ha estado el anhelo de estar haciendo lo que la voluntad de Dios nos ha puesto. Elías toma la decisión de tomar el alimento y camina 40 días, 40 noches, y de ahí llegó hasta una cueva. En el versículo 9 dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él la palabra de Jehová, al cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí que Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras él un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y saben, esto es lo más importante. Y con esto voy a ir terminando. En medio de dificultades, en medio de situaciones, cuando suceden muchos vientos a nuestro alrededor en casa, ¿qué haces? ¿Qué es lo que estás haciendo? Porque claramente aquí vemos que Elías pudo descifrar que en medio de la tormenta no estaba Jehová. En medio del terremoto, Jehová no estaba. En medio del fuego, Jehová no se encontraba. Pero cuando halló el silbido y la tranquilidad, dijo, he aquí la presencia de Dios. Pero saben, lo más tremendo es dónde se encontraba Elías. Y Elías, dice la Escritura, se encontraba en una cueva. La cueva es la protección de Dios. Porque a pesar de que había acontecido una terrible tormenta, dice que rompía precisamente las peñas, derribaba los árboles, aquella cueva le estaba dando la protección a Elías. Un terremoto tremendo, y Elías dentro de la cueva aún seguía diciendo, en medio de terremoto no se encuentra Dios, porque la cueva le estaba dando la protección. Y había pasado fuego, pero él estaba dentro de la cueva y el fuego no entraba. Pero cuando oyó el silbido, dijo, aquí sí está la presencia de Dios. Aquella cueva que te da la protección es precisamente tu casa. Y estoy hablando de la casa de Dios. Monte de Sión es la cueva que nos ha estado protegiendo en medio de todas y cada una de las dificultades. Porque nuestros pastores, los profetas, los líderes, no han dejado de orar, no han dejado de pedir, de clamarle a Dios que proteja tu casa, que proteja tu vida, que proteja tus negocios, tus finanzas,
Dios está haciendo una protección alrededor de ti y lo está haciendo a través de esta casa. Esta es una cueva de bendición. Este es un lugar donde la bendición de Dios se va a poder escuchar. Aquí vas a llegar y vas a escuchar un silbido muy lento. Y vas a escuchar claramente la voz de Dios diciendo: Elías, ¿qué haces aquí? Y tú vas a escuchar la voz que te diga: Teresita, ¿qué haces aquí? Y muchos nos vamos a preguntar: no lo sé, pero yo te quiero decir, Dios sí sabe con qué propósito te ha traído a este lugar. Y el propósito es de que tú seas uno de tantos que salgan al mundo, que salgan a la calle y sin importar la situación, tú compartas de que existe un Dios todopoderoso. Que este es el tiempo en donde nosotros tenemos que tomar fuerza de flaqueza y levantarnos, porque es el tiempo, le voy a decir algo, es el tiempo del engrandecimiento del reino de Dios. El reino de Dios va a sufrir en estos últimos meses un sacudimiento tremendo. Y Dios me mostraba que hay algo precisamente para cada uno de los que estamos el día de hoy mirando este tema. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida. Y el propósito es que tú seas parte del engrandecimiento de este reino. Y hoy te quiero pedir en el nombre de Jesús, que ahí donde estás en tu hogar, tú puedas mencionar qué cosas han pasado, qué situaciones difíciles has vivido en estos meses, y que me digas, que le digas a alguien ahí junto a ti: el único que me ha dado la solución es Jehová de los ejércitos. Porque en medio de las situaciones que hemos vivido, Él es el único que nos ha dado el resultado esperado. Hemos pasado momentos difíciles, y estos momentos difíciles son los que nos deben de llevar a levantarnos. Porque si tú y yo seguimos ahora vivos, disfrutando la vida, es porque Dios te ha cuidado, Dios te ha guardado y Dios te ha protegido. Y yo sé que el día de hoy tú tienes un propósito muy grande dentro del reino de Dios. Y hoy quiero quiero terminar con este mensaje diciéndote algo que puso Dios en mi corazón y que quiero compartirlo. Y Dios me ponía estas palabras el día de hoy y me decía el Señor: compártelo, díselos a mis hijos, dile a mis hijos que son muy importantes, dile a mis hijos que estoy pendiente de cada uno de ellos, que los he visto sufriendo, que los he visto en medio de la situación adversa, he mirado su corazón. En tiempos de soledad, me decía el Señor, a muchos los he acompañado. Cuando sufrieron la pérdida de sus seres amados, yo los acompañé. Cuando ellos estaban caminando sin dirección, yo estaba con ellos. Y hoy te quiero decir que en medio de las dificultades, yo he estado ahí. Te he alimentado, dice Dios, espiritualmente. He cuidado, he guardado tu integridad, porque tengo un propósito para tu vida. Y este propósito es precisamente que aprendas a escuchar atentamente mi voz. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida en medio de las dificultades. Amén.
Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en tu sangre. Las cadenas rotas y la enfermedad En tu llegó. sangre. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán.